Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Y hoy tenemos un programa que va a hacer que su corazón lata mucho más fuerte, porque fíjense que el tema que tenemos hoy es haz que tu corazón lata más fuerte. De acuerdo con la OMS, las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte a nivel mundial. Se estima que en el año mueren aproximadamente 17.9 millones de personas y de todas ellas, 4 de cada 5 son muertes debido a un infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, esto es un tema de urgencia y de importancia y que hay que conocer. La mitad de las personas que han tenido un infarto al corazón presentan otro evento similar en el transcurso de los siguientes 10 años, en su mayoría por un deficiente control de factor de riesgo. Así que nuestro invitadazo de hoy, el doctor Enrique López Mora, nos viene a decir y a platicar cuáles son estos factores de riesgo que hay que cuidar. Vencer las enfermedades cardiovasculares es importante para tener un corazón latiente a toda fuerza. Así que quédate con nosotros porque después de este programa, el doctor Enrique López te ayudará a que tu corazón lata mucho, mucho, mucho más fuerte. Y bueno, déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy, pues es el doctor Enrique López Mora, es vicepresidente y tesorero de la Fundación Mexicana del Corazón. Muy bienvenido, doctor Enrique. Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias, Luis María. Bueno, pues la verdad es que yo antes de hacer este programa me metí a la página y es que me llevé una muy grata sorpresa porque aprendí mucho nada más de leer la página. Entonces estaba muy emocionada de tenerlo aquí con nosotros porque dije seguramente pues la información que nos da va a ser mucho más enriquecedora. Y bueno, para empezar me gustaría que me platicara, que nos platicara a todos los radioescuchas, ¿por qué empezó esta fundación? ¿Cómo se formó? ¿Cuál fue esta inquietud del corazón que lo llevó a hacer la fundación que hoy presiden? Muchas gracias por la pregunta y desde luego nuevamente por la invitación, Luz María. Pues bueno, efectivamente la Fundación Mexicana del Corazón tiene ya más de 20 años de trabajar incesantemente y surgió de la inquietud de distintos médicos, sobre todo cardiólogos, pero también de otros profesionales ligados al cuidado de la salud cardiovascular por llevar información propiamente de alta calidad a los pacientes cardiovasculares y a sus familias. Una de las cosas de las que más carecemos, no solo en México, en Latinoamérica en general y desafortunadamente en el mundo, es poder establecer medidas preventivas adecuadas para que, como tú decías, baje la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y esta carencia de información se ha agudizado con los años debido a que no toda la información que está, por ejemplo, en las redes sociales es fidedigna ni es emitida por expertos. Aquí la fundación es completamente altruista, completamente filantrópica y agrupa, como había dicho, a una serie de profesionales, incluyendo expertos médicos y otras disciplinas del cuidado de la salud, y que van a ofrecer esta información con esa finalidad, prevenir las enfermedades cardiovasculares en una forma inicial, le llamamos prevención primaria, aquellas personas que todavía no han tenido afortunadamente un evento de una enfermedad cardiovascular, o en forma secundaria a los pacientes que ya padeciendo alguna enfermedad cardiovascular quieren mitigar sus efectos, disminuir sus consecuencias y mejorar su calidad de vida. Claro que con el tiempo la fundación ha ido diversificando algunas de sus actividades, por ejemplo, algunas actividades asistenciales con la donación e implante de marcapasos, ha sido la mediadora, la fundación, para establecer contacto con otras asociaciones para atender a personas que no tengan posibilidades de atenderse en las instituciones nacionales o de su país, o incluso como gestora ante estas instituciones para agilizar el tratamiento y la atención de los pacientes. Hemos ido creciendo y de hecho estamos todos muy orgullosos de eso. Entonces entiendo que la fundación trata a las personas
o atiende a las personas o le dan información a las personas que no han tenido todavía un evento como del corazón, una enfermedad del corazón, también a quienes han tenido una y además en temas de donaciones por marcapasos. ¿Cuánto tiempo lleva esta fundación, doctor? Aproximadamente unos 20 años, ¿verdad? En que empezó a trabajar ya en toda forma, puesto que efectivamente, pues, la Fundación ha ido diversificando sus servicios y ha ido diversificando y teniendo mayores contenidos públicos y eventos públicos, cosa que es muy, muy importante. Hemos utilizado todos los medios electrónicos y también las redes sociales que para nosotros han sido de gran utilidad. Oiga, doctor, y me interesó muchísimo lo que viene en la página y que nos comenta que son los factores de riesgo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque me imagino que son aquellas situaciones que nosotros de manera, eh, pues por ignorancia, hacemos que afectan nuestro corazón. ¿O a qué se refiere con los factores de riesgo? Los factores de riesgo son todas aquellas situaciones que nos predisponen a tener una enfermedad cardiovascular. Como su nombre lo indican, son situaciones que hacen que sea más factible que tengamos una enfermedad cardiovascular y un desenlace cardiovascular. Que desde luego es donde podemos trabajar en temas de prevención de la salud cardiovascular y es algo que tenemos que difundir permanentemente porque muchas de estas situaciones pertenecen a nuestra vida cotidiana y no todas son prácticas cardiosaludables, por lo tanto hay que modificar. Si veía que alguna es, bueno, diabetes por herencia, hipertensión, colesterol, o sea, el tema de colesterol sí está en nuestras manos y lo podemos manejar. El tema de obesidad, lo mismo, está en nuestras manos y lo podemos manejar. Hábitos de alimentación, también lo podemos manejar. Tabaquismo, sedentarismo, estrés. Digo, también influye la edad y el género, como bien dice usted, hay algunas cosas que podemos manejar, que no podemos manejar, pero hay algunas otras que sí, y son muchas las que podemos manejar, o sea, de todas los factores de riesgo que existen o que ustedes tienen aquí considerados, pues es más los que podemos manejar que los que no podemos manejar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los principales cuidados que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, podemos manejar en nuestra vida cotidiana? Si ya mencionaste atinadamente muchos de los factores de riesgo, como bien dices tú, efectivamente hay unos que no podemos modificar. Yo no utilizaría la expresión manejar por lo que te voy a explicar o te voy a comentar ahora. Si no podemos modificar nuestro género, no podemos modificar nuestra carga genética, pero sí podemos manejarlos porque si sabemos que los hombres, los varones, somos más propensos a las enfermedades cardiovasculares. Si tenemos una historia familiar de enfermedades cardiovasculares, estamos obligados a ir absteniéndonos de otros factores de riesgo o ser más cuidadosos en nuestra vigilancia preventiva. Es decir, sí podemos manejarlos, quizá a menor edad estar más pendiente de estos factores de riesgo o ir evitándolos si es posible o ir cambiando prácticas no saludables. Esto es algo muy relevante. Es el establecer un estilo de vida cardiosaludable implica, desde luego, el que podamos evitar cosas que ya sabemos que dañan al corazón. Por ejemplo, mantener controladas nuestras cifras de glucosa, sobre todo si somos diabéticos. Evitar la obesidad, como ya dijiste también. Evitar dietas que son ricas en grasas saturadas. Evitar, por ejemplo, también los alimentos ultra industrializados o con azúcar ultra refinada, establecer, por ejemplo, también un esquema de ejercicio habitual, ¿verdad? De acuerdo a nuestra edad, a nuestro género y a nuestra capacidad. Algo muy importante es que, aunque ya se ha difundido mucho, desafortunadamente, las cifras no tienen un descenso sostenido y es evitar el tabaquismo. Esto es algo muy importante porque es quizá, junto con diabetes e hipertensión,
el factor de riesgo más importante que puede desembocar en una enfermedad cardiovascular. Es decir, como ves, hay una serie de factores que sí podemos modificar, que debemos acudir con nuestro médico para que esté pendiente de nosotros, tanto con un examen físico adecuado como con los exámenes de laboratorio pertinentes y establecer un estilo de vida cardiosaludable, el ejercicio, la dieta sana y cardiosaludable. El alcohol, doctor, no mencionó el alcohol. ¿Qué nos puede decir del alcohol? ¿Es también un factor de riesgo? Si el alcohol en exceso sí es un factor de riesgo, ¿verdad? Es decir, en algún tiempo incluso se publicó que una cantidad mínima de alcohol pudiera ser cardioprotector. Esto a veces se ha exagerado un poco porque no hay datos contundentes que así lo prueben, salvo unos cuantos estudios, pero lo que sí está muy probado es que las cantidades excesivas de alcohol sí conducen a un daño miocárdico, probablemente no a un infarto del miocardio, pero sí a otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las miocardiopatías, que son la dilatación del corazón y la pérdida de su fuerza de contracción, llevando al paciente a insuficiencia cardíaca. Existe una entidad que se llama miocardiopatía alcohólica, que está precisamente relacionada con los ingestas altas de descrito en los bebedores de cerveza del Reino Unido. Oiga, doctor, ¿y qué pasa con cuando es un aspecto de la personalidad? Por ejemplo, las personas nerviosas tienen más probabilidad de sufrir un infarto porque, bueno, ya vimos cuando tienen que ver con nosotros, o sea, que nosotros lo podemos, como me dijo, manejar no, sí, manejar. Modificar. Modificar, ajá, cuando nosotros lo podemos modificar, cuando Sí, otros. no lo podemos modificar. ¿Y qué pasa cuando es un tema de nuestra personalidad? O sea, que soy una persona muy estresada, muy nerviosa. ¿Qué puedo hacer? Me imagino que le han tocado personas que, pues, que se cuidan mucho, que a lo mejor hacen ejercicio, pero que son muy agobiadas, estresadas, nerviosas y que pues sienten el mundo como un peligro. ¿Qué se hace Claro. en estos casos? Sí, claro. Bueno, mencionaste nuevamente, hay factores que no podemos modificar, pero sí podemos manejar. Repetimos esto, ¿no? No puedo modificar mi herencia, mi género, pero sí puedo modificar y manejar otros factores y también los no modificables los puedo manejar siendo más prudente, como habíamos dicho a edades más tempranas. Ahora que mencionas el estrés, sí también es un factor de riesgo y esto se debe a la liberación de unas hormonas que se llaman catecolaminas. Son conocidas porque inclusive le va a sonar familiar a todos los radioescuchas la adrenalina y la noradrenalina, que se elevan en las emociones intensas. Cuando me da miedo, tienen una liberación permanente o por lo menos sostenida si yo estoy sometido a estados de estrés permanentes. Obviamente, cuando es así, cuando no sabemos manejar el estrés o no sabemos manejar nuestras emociones, pues deberemos acudir no solo al cardiólogo, que nos irá revisando desde el punto de vista cardiovascular, sino también que debemos acudir a los miembros del equipo de salud mental. Esto nos da mucho miedo, pero no es nada malo, al contrario, es algo muy, muy, digamos, constructivo y preventivo de una enfermedad cardiovascular y otras consecuencias mayores del estrés, ¿no? Desde luego que debemos acudir a un psicólogo, a una psicóloga, que inicialmente hará un diagnóstico, probablemente solamente nos enseñe técnicas de relajación o si encuentra algún problema de salud mental, es oportuno que lo trate adecuadamente para que se evite la consecuencia física, en este caso cardiovascular, de la exposición prolongada a estas hormonas del estrés y del miedo, la noradrenalina y la adrenalina. Y esta hormona, la adrenalina, y cuando uno hace ejercicio, ¿hay alguna hormona que la contrarreste? ¿La Sí, oxitocina? desde luego. Sí, desde luego. Es decir, el ejercicio es una forma de también generar un estado de relajación, de liberar unas sustancias que se llaman endorfinas, que favorecen pues el estado de bienestar y además favorecen la salud cardiovascular.
y de los vasos sanguíneos, así como de óxido nítrico, entre otras que favorecen la vasodilatación, es decir, el aumento del diámetro de las arterias en general y en particular de las arterias coronarias. Ese es uno de los mecanismos múltiples por lo cual se obtienen beneficios con el ejercicio programado, pero debe ser un ejercicio sistemático, programado. No basta ser el deportista ocasional de fin de semana que no llevamos un programa, que no llevamos unas metas, que hacemos ejercicio empírico, no supervisado y no prescrito. Si queremos tener al máximo los beneficios del ejercicio sobre nuestra salud cardiovascular, pues debemos tener un esquema de preferencia prescrito y sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que por lo menos nuestro esquema se lleve a cabo 5 días de la semana, descansando 2 días. Siempre le decimos a las personas que adapten a sus necesidades, pero que una buena idea que le funciona a muchas personas es hacer el ejercicio de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Claro, de acuerdo a nuestras necesidades. Buenísimo, pues vámonos a un corte y regresamos aquí porque quiero preguntarle por qué le dan más infartos y hay más afectación al corazón de los hombres que de las mujeres. ¿Será esto un mito o es una realidad? Y si sí es una realidad, que nos explique, doctor, por qué. Así que vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y estamos con el doctor Enrique López, que nos está platicando del tema estamos hablando del tema del corazón, ¿no? De los cuidados que tenemos que tener. Nos ha explicado de que la fundación que preside es la Fundación Mexicana del Corazón. Atienden no nada más a las personas que han sido afectadas por temas del corazón, sino a las que están interesadas en llevar una vida saludable para prevenir estas enfermedades. Y estuvimos hablando de los factores de riesgo, como son la obesidad, la hipertensión, el estrés, de cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar. Y nos fuimos antes del corte, hablábamos le preguntaba al doctor que si es cierto o es un mito que se da más a los hombres. A ver, platíquenos de esto porque es sabido, ¿no? Que los infartos, los hombres corren más riesgo y además a cierta edad. ¿Esto es así? Es completamente cierto dentro de ciertos grupos de edades. Ahorita te voy a platicar. Efectivamente, los hombres tienen mayor probabilidad de tener un infarto o una enfermedad cardiovascular, también enfermedad cerebrovascular, entre otras, que es más frecuente entre los hombres con respecto a las mujeres, mientras ellas están en una etapa en donde biológicamente sus hormonas las protegen, y este es el mecanismo. Después de la menopausia, las mujeres están expuestas a una tendencia a igualar las tasas de incidencia, las tasas de infartos y de enfermedades vasculares. Esto, como acabo de dejar ver, de introducir un poco el concepto, se debe a que las hormonas femeninas, sobre todo los estrógenos y en menor grado la progesterona, entonces los estrógenos, sobre todo, aunque también en menor grado la progesterona, se protege a las mujeres, a las chicas, de que las arterias se vayan llenando de placas de grasa alrededor. Esto le llamamos ateroesclerosis, a este depósito de placas de colesterol en la circunferencia de las arterias, es decir, por dentro, exactamente como si fuera una tubería que se va llenando de sarro y finalmente se obstruye, y se obstruye en este caso al flujo de sangre para el corazón. Sin embargo, ya mencionaba que después de la menopausia, las tasas, la incidencia, la cantidad de casos nuevos de enfermedades cerebrovasculares tienden a igualarse entre los hombres y las mujeres, que están expuestos habitualmente a los mismos factores de riesgo a corto plazo. Si las chicas también no hacen ejercicio, fuman, son diabéticas mal controladas, son hipertensas mal controladas, no cuidan su dieta, etcétera, etcétera, pues desde luego que tendrán un aumento súbito después de la menopausia de las tasas del número de casos nuevos de enfermedades
cerebrovasculares y del miocardio, igualando la tasa que se venía observando en hombres de grupos etarios un poco más tempranos, ¿no? De grupos de edad un poco más tempranos. Los hombres empiezan antes con las enfermedades cardiovasculares, pero una vez que después de la menopausia las chicas se incorporan, las tasas de incidencia, la cantidad de casos nuevos es igualita, idéntica. Bueno, híjole, este es un dato súper interesante que la verdad es que desconocía. Y bueno, gracias por romper el mito, bueno, y decirnos que sí, efectivamente es una realidad, que no es un mito. Y la segunda pregunta o el segundo mito que me gustaría que nos dijera si efectivamente, que nos confirmara si efectivamente es un mito o es un hecho de la realidad, es que en las relaciones sexuales también el corazón tiene una afectación. ¿Eso es positivo, negativo o cómo está? O sea, déjame ver si entiendo tu pregunta. ¿Tener relaciones sexuales es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular o es cardioprotector? ¿Cuál es el mito que queremos aclarar? Que es que, pues no sé, o sea, el mito es que afecta, pero efectivamente, como usted dice, no sé si es que afecte positivamente o como dijo, protector o un medio protector o afecta Cardioprotector. eso. Ah, A ver. hay autores que han dicho que es cardioprotector y lo que yo sí te puedo decir es que obviamente la actividad sexual implica una actividad física y todo esto se ha medido con respecto a otras formas de ejercicio. Claro, este es un ejercicio sui generis, placentero y emotivo, ¿verdad? Además, pero sí se ha medido en forma objetiva qué tanto es el costo de oxígeno por la actividad sexual para el corazón, es decir, qué tanto esfuerzo le cuesta al corazón mantener el aumento en la frecuencia cardíaca, el aumento en la cantidad de sangre que está expulsando por un minuto, y esto se mide en consumo de oxígeno que se expresa en unas unidades que se llama litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y esto es muy, muy interesante y se sabe que, contra lo que podría pensarse, las relaciones sexuales, incluso intensas, no son de costo energético alto, es decir, son de un costo energético ligero o cuando mucho moderado. De tal manera que esta es otra pregunta que se deriva de esto, es que la actividad sexual habitualmente sí puede continuar, incluso en los pacientes que ya sufrieron un infarto del miocardio, obviamente supervisados y asesorados por su cardiólogo e inclusive por una especialidad de la cardiología, que son los especialistas en rehabilitación cardíaca. Ellos pueden medir hasta dónde esforzar su corazón y debemos saber desde luego que la actividad sexual es una de las actividades que habitualmente se permiten porque en forma normal, porque son de bajo costo energético. Es decir, también por otra parte, pues es un mito pensar que yo voy a obtener beneficios del entrenamiento tan solo con mi actividad sexual. Y no, en realidad no, debo de seguir un esquema que habitualmente implica caminata o implica natación o implica bicicleta fija que va adaptando al corazón a lograr unos mejores niveles de esfuerzo y una mejor capacidad funcional. Pero sí, las relaciones sexuales, por muchas otras razones, incluyendo el estado de bienestar, cuando estas son placenteras, deseadas y mutuamente consentidas, son un cardioprotector ligero para el corazón. Buenísimo. Y el último mito, doctor. Bueno, ya nos dijo que efectivamente sí a los hombres les dan, hasta antes de la menopausia, más infartos. Ya nos dice que las relaciones sexuales sí, no afectan negativamente, sino que es un factor protector. Y el tercero que quisiera preguntarle es, ¿el corazón siente? Es decir, porque todo lo que nos afecta de la realidad, ¿no? Como que, ¿no? Las típicas abuelitas, ay, me está dando, me está... Entonces, ¿cómo afecta la realidad, las emociones al corazón? Porque podríamos pensar que es independiente cómo afecta la realidad, nuestros pensamientos, al ritmo que va teniendo nuestro corazón o que está sumamente ligado. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, es una pregunta muy bonita, Luz Mari, te felicito, pero también es una respuesta un poco decepcionante, porque a lo largo de la historia siempre hemos oído a distintos poetas, escritores, filósofos, pues que el centro de las emociones está en el corazón, y cuántas poesías, canciones, piezas artísticas destacan el papel del corazón como el centro primario donde se registran nuestras emociones. Y la verdad es que el procesamiento de las emociones, si estás triste, si estás contenta, si estás enojada, si estás nostálgica, si te dolió romper con tu pareja, si encontraste una nueva pareja, etcétera, etcétera, están en el sistema nervioso central, no en el Me acaba corazón. de romper el corazón, doctor. Me Sí, acaba. yo sé, por eso te digo que es una pregunta muy bonita con una respuesta decepcionante, pero, y aquí está la estrategia preventiva, ¿no? Las Ujú, emociones, como ya habíamos comentado, sí afectan el corazón, es ujú. decir, sí afectan la funcionalidad de los vasos sanguíneos a largo plazo, pueden afectar la calidad de vida y la capacidad funcional. Es decir, hay un eje entre el cerebro y las consecuencias a nivel general, pero cardiovascular en particular. Por lo tanto, aunque nuestras emociones se registren, se procesen en el cerebro, pues también debemos cuidarlas. Este dato que te voy a dar es interesante. Alrededor de un 30 o 40% de las personas que han sufrido un evento cardiovascular, ya sea un infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, un evento cerebrovascular, etcétera, 30 o 40% de estas personas tienen asociado un síndrome depresivo que debe tratarse por el bien de la salud integral, pero incluso para efectos del cumplimiento del tratamiento. Y esto lo hace el equipo de salud mental. Muchos no saben que los cardiólogos, sobre todo en centros de atención de alto nivel, por ejemplo, en las clínicas de insuficiencia cardíaca, o en las clínicas de cardiopatía isquémica, que es el nombre correcto de los lugares en donde se atienden a las personas con enfermedades coronarias o que han sufrido un infarto, tienen asociado siempre dentro de su personal al psiquiatra, al psicólogo. Hay que quitarnos el estigma de acudir al psiquiatra o al psicólogo en función no solo de una salud integral mejor, sino en particular de una mejor capacidad funcional cardiovascular. Sí, o sea, la verdad es que es un dato muy interesante y saberlo, porque si efectivamente nuestras emociones se manejan en el sistema, en nuestro cerebro, más que en el corazón, pues también es una buena noticia, porque está en nosotros saber regular y manejarlas para que la afectación no sea tan fuerte, ¿no? No digamos que no va directamente, sino que nosotros podemos tener la capacidad de esta regulación de las emociones, de nuestros pensamientos, para digamos, poder pues equilibrar y que no sea una afectación importante que tenga Claro, a la salud. claro, desde luego. Oiga, doctor, y antes del corte, una última pregunta. ¿Cómo sabemos que es un infarto y no un ataque de pánico? Porque como decíamos en el inicio del programa, a veces hay unas personas muy nerviosas que creen que les dan infarto casi una vez a la semana, pero realmente son ataques de pánico y no van más allá de eso. Entonces, hay algunas diferencias que podamos decir, a ver, no, mamá, no te espantes, o sea, eso no es un infarto, es un ataque de pánico, relájate, o cómo se puede saber. Sí, sí hay diferencias, desde luego, pero te voy a explicar por qué no me gustaría decírselo completamente a nuestro auditorio. Te voy a decir por qué. Porque todo dolor en el pecho le llamamos precordial. Mira, aquí me estoy tocando mi pecho. Todo dolor precordial en el pecho que dura más de 30 minutos debe ser atendido en el servicio de urgencias. Es 30 decir, minutos. 30 minutos, todo dolor que dure más de 30 minutos, sobre todo si está asociado a falta de aire, técnicamente se llama disnea, a diaforesis, que es el sudor excesivo sin una causa aparente, a palpitaciones o a pérdida del estado de alerta, pero el dolor en sí mismo que dure más de 30 minutos con o sin estas otras manifestaciones debe ser atendido en el servicio de urgencias y es un profesional de la salud
junto con exámenes tanto de laboratorio como de gabinete, una placa de tórax, un electrocardiograma, un ultrasonido del corazón, el que va a poder establecer si el enfermo efectivamente tiene un infarto agudo en evolución o se trata de una situación emocional. Obviamente muchos de estos enfermos que llegan sin un infarto, pero que la sintomatología deja alguna duda, deben ser estudiados a profundidad de sus arterias coronarias para establecer si hay efectivamente anomalías que aunque no hayan desembocado en esa ocasión en un infarto, lo hagan más propenso y pues tomar las medidas adecuadas tanto por el cardiólogo como por el equipo de salud mental. Mientras no sepamos nuestra anatomía coronaria y sepamos nuestra situación cardiovascular, es mejor siempre acudir al cardiólogo y al servicio de urgencias porque ha pasado muchos accidentes en este sentido de pacientes que lo adjudican a una situación meramente emocional, sobre todo si estaba ligado con una personalidad muy ansiosa o antecedentes de ataques de pánico o una situación estresante en forma aguda, por ejemplo, la pérdida de un familiar o un accidente de un familiar o tantas que tenemos en nuestra vida cotidiana y que se adjudican completamente a eso y se deja pasar un infarto que la clave del éxito en atenderlos es acudir rápida y oportunamente al servicio de urgencias. Sí, o sea, lo que nos está diciendo es que más vale prevenir, ¿no? Que siempre nos vayamos para tener, o sea, asegurarnos que efectivamente no es nada trascendente. Entonces, que mejor vayamos con un especialista y que efectivamente nos diga sí o no. Y además, si no es que es infarto, pues que aprenda, que tenga alguna mejor, esta persona alguna terapia para que aprenda a manejar este nerviosismo, ¿no? Estos ataques de pánico. Sí, claro. Es decir, yo siempre digo que es obligación del médico hacer el diagnóstico, no es obligación del enfermo llegar con el diagnóstico. El enfermo llega con síntomas, es decir, con la palabra síntoma significa una queja, una molestia que en ese momento me está ocurriendo y que se la cuento al médico. El médico sabrá interpretar esos síntomas, sabrá investigarlos y llegar a un diagnóstico. Pero es muy peligroso que los propios enfermos nos hagamos nuestros propios diagnósticos porque es una forma de automedicarse, no es obligación. Los médicos, está mal que lo diga, pero estudian mucho para esto y son el personal calificado para decir si es y tengo que hacer tal o cual tratamiento o no es, y ojalá sea la respuesta en muchos casos, puede irse a su casa tranquilamente, tome estas otras medidas, pero no está en riesgo su vida. De otra manera, si estamos arriesgando nuestra vida, si acudimos tardíamente a un servicio de urgencias. Buenísimo, doctor. Pues vámonos a un corte y regresamos con el postre, con nuestra sección de postre. Y quiero que de regreso, doctor, nos platique cuál es el papel de la familia para apoyar al enfermo. Así que vamos a un corte y regresamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsill y estamos con nuestro invitado de hoy, Enrique López, que nos está enseñando cómo cuidar y prevenir cualquier enfermedad del corazón. Y nos ha dado muy buenos tips en los factores de riesgo, en acudir al médico en un momento oportuno. Bueno, y ahora lo que queremos es preguntarle cuál es el papel de la familia ante un enfermo que ha sufrido un ataque al miocardio. Es decir, es importante el papel de la familia para la recuperación del enfermo, o es más bien es de manera individual, o cuál nos puede decir respecto a esto. Bueno, aquí desde luego, claro que es importante tener una red de apoyo familiar que permita trabajar en equipo para la recuperación, el control y la estabilización de un enfermo con una entidad cardiovascular, con una enfermedad cardiovascular. Pero no podemos minimizar que esto es un trabajo de equipo. Se requiere, desde luego, de la responsabilidad personal del propio enfermo. Recordar que en la mayoría de los casos, a menos de que tenga una secuela que le impida valerse por sí mismo, es responsabilidad compartida del enfermo,
de la familia y que estos mantengan una comunicación adecuada con el equipo de salud cardiovascular, que esto es muy, muy, muy importante. Se ha comprobado que los enfermos que tienen una buena red de apoyo social y en particular una buena red de apoyo familiar, tienen mayores tasas de éxito y mayores tasas de recuperación y lo que es mejor, una mayor expectativa de vida en condiciones pues razonables, ¿no? Con una buena capacidad funcional. ¿Y cómo debe de apoyar la familia? No sé, acompañándolos a las citas médicas, porque dijo algo muy importante, es responsabilidad compartida, tanto del enfermo como de la familia. Entonces, ¿cuál es, digo, en toda la experiencia que usted ha tenido y con todas las familias que ha tratado con sus pacientes, cuáles algunas pautas o iniciativas efectivas que la familia puede colaborar? A lo mejor recordando de las medicinas, hay una línea muy delgada para decir hasta dónde es la familia y hasta dónde es responsabilidad del paciente, ¿no? Porque también a veces se da el tema de que el paciente manipula con su enfermedad. Entonces, hasta dónde usted puede recomendar que la familia tiene que llegar y hasta dónde el paciente tiene que tomar ya la responsabilidad de su enfermedad en sus manos? Porque finalmente, pues cada uno tiene, incluso a lo mejor otro miembro de la familia tiene otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo manejarlo? La familia tiene que estar, primer tip, tiene que estar completamente enterada del diagnóstico y del pronóstico del paciente. Es decir, tiene que saberla con todas sus letras. Es muy común que diga, pues es que mi familiar está enfermo del corazón y ¿qué tiene? No sé, nunca me han dicho, ¿verdad? Y cuando muchas veces no hemos preguntado si es necesario, saque su libretita y anótela cómo se llama la enfermedad, qué consecuencias tiene la enfermedad en ese momento y a largo plazo, qué tratamiento tiene mi paciente, ajá, cuáles son los medicamentos que debe tomar y cómo los debe tomar, qué otras medidas de tratamiento, como ya decíamos, el ejercicio en rehabilitación cardíaca, debe tener mi paciente, qué tantas limitaciones va a tener y eso va a permitir que el cardiólogo, el médico, le pueda decir hasta dónde debe asistir a su familiar, porque no se trata de que el paciente evada su responsabilidad sobre sí mismo, es decir, se trata de tener un equipo, de tener una copia de seguridad de lo que sabemos sobre la enfermedad y de lo que de alguna manera tenemos como tratamiento y obviamente al hablar de tratamiento implica el seguimiento, el cumplimiento de las citas médicas en el tiempo que el médico lo haya indicado. Y lo que es más importante también, todavía más importante, el conocer el paciente y la familia, cuáles son los signos de alarma por el cual debo llevar a mi paciente nuevamente a un servicio de urgencias o debo de tratar, dependiendo de la magnitud de la emergencia, de adelantar la cita o de establecer comunicación con mi cardiólogo. Siempre es importante tener mecanismos que nos permitan acceder a las instituciones, a los servicios de urgencias o a mi médico privado, si así lo deseo, para establecer una comunicación muy estrecha. El paciente no debe evadir su responsabilidad. Y fíjate que aquí te platico algo que es muy común, ¿verdad? Habitualmente, y qué horrible lo digo por mí, pero aunque pertenezco al género masculino con mucho orgullo, lamentablemente los hombres somos menos responsables de nuestros padecimientos y siempre los estamos dejando en manos habitualmente de la mujer que está más cercana, habitualmente es la pareja, la esposa, y entonces el Señor le pregunta a uno cómo se siente y de repente utilizamos patrones como si fuera la consulta pediátrica. Pregúntele a la mujer, ¿qué medicamentos toma? Pregúntele a mi esposa, yo no sé, a mí nada más me los dan. Está llevando el ejercicio, no sé, yo no sabía que tenía que hacer ejercicio. Es decir, y en realidad no, es una responsabilidad compartida, seas hombre, seas mujer, tienes que ser el protagonista de tu salud y procurar tu estado de bienestar, ¿no? Claro, como siempre, auxiliado en la forma que ya comentamos, del familiar que esté más cercano de nosotros y que preferiblemente debe acompañarnos incluso en las consultas
para manifestar cualquier duda y no salir con ninguna de ellas, con ninguna duda del consultorio en cada ocasión que vemos al médico. No, no, buenísimo, qué buenos tips nos da. Y me encanta esto que dice doctor, de ser, la familia funge como una copia de seguridad de la enfermedad, porque esto hace responsable a los dos, ¿no? Y lo que usted dice, o sea, es compartido. El enfermo, por más que quiere evadir su enfermedad, pues ese enfermo tiene que aceptarla y llevar, no sé, su registro, saber cuándo se toman sus medicinas y no cargar al familiar con la responsabilidad completa porque yo no ni enterado estoy, ¿no? Sí, pero el familiar, ahorita que lo mencionabas, imagínate la situación del paciente que te imagines que es el más cumplido y el más responsable y el más cumplido en todo su esquema de tratamiento. Pero un día desafortunadamente llega, pierde el conocimiento, pierde el estado de alerta, como correctamente se dice, y nadie sabe. Es decir, siempre tenemos, por eso le llamo copia de seguridad, tener informados a nuestro familiar. Hay casos en que no hay familiar, pero sí puede haber un amigo cercano o una amiga cercana. Siempre tengo que hacerle saber a quien más, como decían los anuncios hace mucho tiempo, a quien más confianza le tengas, Sí. de tu enfermedad y qué hacer y pedirle que nos auxilie en un caso de emergencia, en un caso de extrema necesidad, enterarlo y pedirle que nos acompañe y nos asista, de preferencia un familiar. Pero si no existe familiar, hay personas que desafortunadamente no lo tienen. Uno debe ir creando nuestras redes de apoyo y nuestra ruta crítica en caso de una emergencia. Buenísimo, sí, y a lo mejor puede ser que le saquemos una copia de nuestro archivo y que se lo dejemos, ¿no? Cada vez que vamos, digo, no nos cuesta nada, la verdad es que no es algo complicado. Ahora, me han tocado matrimonios, por ejemplo, doctor, que el esposo ha tenido temas del corazón, ya hice infartos, digo, afectaciones al corazón y por el estrés en el trabajo y bueno, es el dilema matrimonial constante porque la mujer le dice bájale a la chamba y él dice no porque necesitamos generar en estos años de productividad míos. Entonces, ¿cómo afecta el exceso de trabajo al corazón? Porque, o sea, ¿qué se hace en esos casos? Sí afecta, es decir, hay que detallar en cada ocasión qué actividad hace el paciente, si es una actividad física, si es una actividad intelectual, sedentaria, las cargas emocionales que suele manejar, la personalidad del paciente en sí mismo para afectarlo, la capacidad funcional física, sobre todo si se trata de una, de una actividad que implique esfuerzo físico, pero lo más importante es que eso lo establece el cardiólogo también. Y de preferencia, insisto, el especialista en rehabilitación cardíaca que va a tratar, como su nombre lo indica, de reintegrarnos a nuestras actividades lo más completamente posible y de acuerdo a la magnitud y el tipo de enfermedad. ¿Cómo empieza esta cadena de éxitos, el poder yo reintegrarme a trabajo, a mis actividades lo más normalmente posible, o si se puede, completamente normal? Inicia en el momento agudo, es decir, el que yo acuda rápidamente a un servicio de urgencias si tengo estos síntomas que comentamos hace un rato en la sección del plato fuerte, por ahí, y entonces, si yo acudo rápidamente, tengo más posibilidades de que el miocardio que está en riesgo, el músculo del corazón, se salve en mayor parte, es decir, no se comprometa funcionalmente, que el tratamiento aplicado oportunamente le permita salir adelante de ese evento agudo con la menor cantidad de consecuencias o de complicaciones que sea posible. Y si es factible, lo mejor es que sin ninguna complicación. Pero eso depende de la oportunidad en que el paciente acuda. Es el primer eslabón. Si ese primer eslabón está fracturado, no podemos esperar que la cadena sea muy fuerte y que las consecuencias sean favorables. Por eso la importancia de tomar conciencia
de la oportunidad en la atención de las urgencias cardiovasculares. Oiga, doctor, y no quiero que se me vaya sin antes preguntarle, ¿qué podemos hacer nosotros para la fundación, para apoyar en esta labor tan importante que hacen ustedes? Mencionó usted un tema de donaciones, de marcapasos, o ¿cómo funciona esto? Sí, obviamente las actividades que hace la fundación tienen un costo. Es decir, como tú sabes que estás en los medios, pues producir un programa o alimentar una red social, con información, con ilustraciones que correctamente los expertos como tú me pueden decir, infografías, pequeños videos, calidad profesional, etcétera, pues tiene un costo. La atención de pacientes también tiene un costo que procuramos desde luego no repercutirle a nuestros pacientes. Tenemos aliados estratégicos, pero hay cosas que sí cuestan. Entonces, lo que necesitamos siempre pedir de la sociedad y también de las empresas socialmente responsables, personas físicas o morales, o sea, empresas o particulares, es que donen a la fundación. Todas sus donaciones tienen un trato absolutamente transparente. Es decir, cada uno de nuestros donantes tiene la información adecuada en tiempo de a qué se destinó exactamente ese recurso monetario, o si es un recurso en especie como los marcapasos, por ejemplo, o medicamentos. También se les informa de a quién y cómo fueron destinados esos recursos en físico, en relación, esos recursos en especie. Y desde luego, por supuesto que nos ayuda mucho el que todas estas campañas de difusión pueda acceder el público a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas de internet, que seguramente por ahí las tendrás pronto, y si no, por ahí nuestra directora de Relaciones Públicas las debe tener a la mano. En nuestra página de Facebook pueden buscarnos desde luego como Fundación Mexicana del Corazón, y ahí están los enlaces a otro de nuestros recursos en redes sociales. Cabe aclarar que todas las donaciones no solamente son transparentes, sino son deducibles de impuestos, son acreditables como contra impuestos, porque pues creo que es importante, sobre todo para las empresas y las personas físicas, saber que serán destinadas a causas nobles, humanas y concretas. Esto es muy, muy importante. Sí, su página de internet, digo, sí, de internet es fundacionmexicanadelcorazon.org para que también se metan y puedan informarse porque hay artículos muy interesantes. Y a ver, una pregunta, doctor. Si yo tengo un marcapaso y muero, aunque ya esté usado, ¿lo puedo donar? Claro, se puede recuperar el marcapaso. Fíjate que se ha logrado que muchos de las funerarias en todas las ciudades de nuestro país han tenido ya una experiencia en retirar los marcapasos. Es realmente muy sencillo. Y entonces se recupera el marcapaso. Muchos familiares nos los han hecho llegar. Nosotros a su vez sigue un proceso de reesterilización y de chequeo del dispositivo desde el punto de vista técnico, es decir, la compañía del marcapaso, sin cobrarnos nada, lo checa, lo evalúa, lo prueba, vamos a decirlo así, para saber que está útil el marcapaso y que puede ser reimplantado en una persona que pudiera no tener los recursos para comprar un dispositivo. Basta saber que un dispositivo promedio, un marcapaso promedio, que dependiendo de las necesidades hay muchos tipos de marcapaso, pero un promedio oscila entre 60 y 80,000 pesos, que muchas veces las personas pueden no tenerlos. Y en estos programas de marcapasos que se readaptan, pero con calidad y seguridad médica y con un aval de las compañías responsables y el propio aval de la Fundación Mexicana del Corazón, acceden a estos dispositivos y les cambia la vida. Eso es algo muy, muy importante que ojalá pudiera ser tomado en cuenta por los propios pacientes que hoy tienen un marcapaso. Nadie somos eternos, y disponer que de alguna manera, si yo fallezco y tengo un marcapaso, se pueda disponer en beneficio de otra persona.
¿Y yo necesito dejar algo firmada, un consentimiento, o eso lo decide mi familia, o cómo funciona? No, habitualmente no lo decide la familia, no hay una regulación que que de alguna manera nos evite llevar a cabo estos procedimientos. Esta regulación está, digamos, amparada propiamente en la implantación del dispositivo cuando es checado. Ajá. Okay. Es decir, porque de alguna manera, si desafortunadamente algún marcapaso no es útil, pues agradecemos la donación, pero ese marcapaso que no es útil no se implanta. Entonces, prácticamente está amparada la calidad a través de estas prácticas sistematizadas que hacen los servicios y los hospitales a los cuales o las personas a los cuales la fundación les puede otorgar un marcapaso bajo estas condiciones. Buenísimo. Depende de la donación, ¿eh? De la donación de recursos y de la donación de dispositivos, de medicamentos, etcétera, etcétera, que puedan ser útiles para otras personas. Nosotros siempre los hacemos llegar y en lo que corresponde a los recursos, créanme que toda la información que está en nuestra página, también estamos en Instagram, también estamos prácticamente en otras redes sociales. Toda esta información pues se genera y tiene un costo hasta su diseño, ¿verdad? Es increíble que hacer una pequeña animación o un pequeño documental pues no es gratis, ¿no? Y entonces nosotros dependemos y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. Siempre somos muy transparentes, insisto, en que muchas personas han estado donando e empresas que se han vuelto nuestros aliados estratégicos para los cuales también tenemos una gama de posibilidades para establecer campañas en sus empresas localmente y que de alguna manera puedan beneficiarse sus propios empleados y con los recursos donados mantener a la formación viva y trabajando. No, una gran, gran labor sin duda, doctor. Se nos acaba el tiempo y antes de que se nos vaya, además de todos los tips que nos ha dado, el último, nos recomienda tomar omega 3, que es, también dicen que es muy bueno para el corazón, o eso también tiene que estar recomendado por algún doctor, o es de manera general, es una forma de cuidar nuestro corazón. Es un suplemento que puede ser útil en la mayoría de los casos y lo que mejor se recomienda es que si ustedes tienen accesos a las formas naturales de omega 3, básicamente a través del pescado, del aceite de pescado, pues así es como lo puedan emplear en su forma natural. Si requiere una prescripción, pues acuda primero con su médico, pero nadie estamos impedidos de comer un buen pescadito en forma natural. Exacto. Pues le agradezco muchísimo, doctor, ha sido sumamente claro, nos ha dado muchísimos tips. El doctor Enrique López, encargado, vicepresidente de la Fundación Mexicana del Corazón. Los felicitamos por la labor que están haciendo, les agradecemos la labor que están haciendo y bueno, cuenten con nuestra difusión porque como bien dice usted pues tener un marcapaso para una persona que a lo mejor no tiene las posibilidades de comprarlo en ese momento y que es causa de vida o muerte, bueno, pues qué mejor forma qué mejor situación para difundir algo así. Así que le agradecemos muchísimo, doctor, enhorabuena y felicidades a todo su equipo por hacer esta labor para mejorar la sociedad mexicana. Muchas gracias, pues agradecemos la invitación ahí a Radio Anáhuac y a tu conducción que fue tan agradable como siempre lo es. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y bueno, a latir corazones.